Pero gracias a Dios que por la diligencia de un hombre yo pude recibir la gracia de Dios. Y estoy hablando de cobertura. Tú decides qué escuchar, decides qué no escuchar. Dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es ¿por qué? Pero viene una coma. Quiere decir que todo lo que tú escuchas va a generar fe. El sonido que se escucha por medio del sentido del oído genera una clase de fe. Yo te puedo asegurar que si Eva estuviera sorda, aunque la serpiente estuviera platicando con ella, pues no hubiera podido ser engañada. El sentido del oído es uno de los sentidos más importantes del cuerpo, ya que ahí habita o mora el equilibrio de todo el ser. A veces escuchamos el rechinido de llantas de un coche y inmediatamente, ¿qué decimos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estás creyendo algo sin saber si realmente eso sucedió, porque tu fe se está sustentando en algo que tú estás escuchando. Entonces la fe viene por el oír, y vamos a ver cómo lo explica el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios. Por favor, acompáñame. Yo sé que Dios ha tomado el control de este mensaje. Y quiero bendecir no solamente a los pastores, porque mira, he estado escuchando mucho acerca de diligencia, pero me llama mucho la atención, se critica mucho a los pastores. Y perdóname esto, a veces hablamos hasta de nosotros mismos, pero he llegado a la conclusión de que el problema no son los pastores, porque en las congregaciones, hay congregaciones de palabra de fe que predican buena palabra y aún así hay gente que se va de esa congregación supuestamente lastimado por ese pastor. Y yo puedo entender que una persona es lastimada de su pastor cuando no conoce la gracia de Dios, pero cuando una persona conoce la gracia de Dios, no lo creo. A Jesús lo dejaron. Y Jesús le decía a sus apóstoles, ustedes también se quieren ir, pues váyanse. Porque no es en sí la enseñanza, sino la falta de diligencia del mismo pueblo en cuestión de ser leal y fiel a su autoridad, a su pastor. Y quiero que podamos entender un poquito más acerca de esto. En 2 de Corintios, fíjate bien en esto. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de enseñar en este año y por la bendición de poder compartir cada palabra de bendición. Escucha esto. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1. Lo tenemos, podemos decir amén. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de ¿qué? De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de ¿qué? ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en ¿qué? En la sabiduría de los hombres. Entonces, la escritura base, la del Congreso dice que debemos prestar atención, ¿sí? Más atención a las cosas que puedes tú escuchar. Dice aquí que hay dos formas de sustentar la fe. Una que es en la sabiduría del hombre y otra que se sustenta en el poder de Dios. Ambos son predicadores. Uno predica lo que el mundo le ha enseñado y el otro predica lo que ha escuchado y recibido del poder de Dios. Hay gente que cree lo que el médico dice, pero hay gente que sigue sustentando su fe en lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién dice amén a esto?
Por lo tanto, quiero que puedas entender que para escuchar a Dios hay que escucharlo a través de una autoridad llamada pastor. Vamos a ver algo. Acompáñame por favor a Zacarías, capítulo 10, versículo 2. Y si tienen la versión Dios habla hoy, por favor. ¿Alguien tiene versión Dios habla hoy en su lap? A ver, pastor. Ahí está. Escuchen esto. La palabra de los ídolos, ¿qué dice? Es mentira. Luego dice, y es falso lo que ven, ¿quiénes? Sus predicciones son sueños sin sentido y sus palabras de consuelo están ¿qué? Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene ¿qué? Ahora, acompáñame por favor a Primera de Samuel. ¿Cuántos tienen pastores y cuántos de los que vinieron hoy, sus pastores están aquí? ¿Cuántos en la mañana se levantaron y dijeron, Señor, yo te doy gracias por la vida de mi pastor? Porque yo te aseguro que tu pastor es diligente por cuanto tú estás aquí. Tú eres el fruto de lo que él te ha enseñado. Ahora, lo que él te ha enseñado es porque él lo ha recibido de Dios. Porque el pastor tiene una autoridad. Entonces, diligencia significa someterse a una autoridad y renunciar a mi propio yo. Obediencia significa hacer, o muchas veces hacer, no lo que yo quiero ni lo que me gusta hacer, sino lo que se me dice que tengo que hacer de parte de mi autoridad. Yo soy oveja, pero también soy pastor. Dios puso en mi vida un pastor para que yo a través de mi pastor pueda recibir bendición de palabra. La escritura nos enseña en Jeremías que Dios iba a poner pastores para que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Oye, hermano, es triste ver gente nueva, pero es triste ver gente que la que ya no estaba, ya no está. Y tú puedes decir, es que pues es culpa del pastor. No es culpa del pastor, ni es culpa de la enseñanza. El Islam tiene una mala enseñanza y es una de las religiones más grandes del mundo. Es porque por mucho tiempo el pueblo o la humanidad ha tenido la decisión o ha tomado la decisión de no ser obediente a Dios. Y la palabra obediencia significa poner atención, escuchar su voz. Dios le dijo a Adán, ¿en qué momento dejaste de escuchar mi voz para que tu fe operara en torno a otras palabras? Lo que tú escuchas va a generar una identidad. De acuerdo a la cobertura que tú decidas someterte es conforme a lo que tú vas a operar. Por mucho tiempo yo viví bajo una cobertura que yo sabía y entendía que eso no podía ser todo, porque Dios no puede ser nada más un Dios de iglesia, un Dios de edificio. Dios es más que un edificio. ¿Alguien dice amén? Tuve que renunciar incluso a mi cultura, tradición o mi propia doctrina con tal de escuchar a un hombre enseñarme lo que es el amor de Dios. Y ese fue mi pastor Iván. Muchos conocen a mi padre. Él es pastor. Ahorita está construyendo un auditorio para unas 2,000 personas. El gobierno les autorizó un predio de 4,000 metros cuadrados. En Aguascalientes la gente que nos conoce o la gente que me conoce podría decir, pero ¿cómo es posible que si el predio se lo entregaron dentro de lo que estaba haciendo, fungiendo el pastor Vania, el papá lo pueda recibir y construir? No se trata de quién o a quién se lo dieron, sino se trata de poder escuchar la voz de Dios, ser humilde y reconocer a una autoridad.
Y si ser obediente y reconocer a una autoridad, en este caso a mi padre, significa renunciar a mi propio yo, hermano, eso es bendición y trae bendición a tu vida. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hermano, la bendición de los hijos fue depositada en los padres para que los hijos la extrajeran de los padres y que pudieran recibir la bendición de largura de días y que les fuera bien. ¿Cómo? Honrándolos. Dios nunca dijo que los hijos iban a juzgar a los padres. Si te portas bien y tu papá te premia y si tu papá te educa bien, entonces sí lo honras. Si no, no. Él no dijo eso. Él dijo, honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo sea. Mucho he escuchado en ocasiones, por ejemplo, criticar a nuestro presidente y por ejemplo en Facebook se ven cosas y videos y tantas situaciones, y un día le pregunté a Dios y le dije, Señor, pues ¿qué está pasando? Yo creo que este hombre, o qué, y Dios me exhortó y me dijo, no lo critiques porque yo lo puse. No critiques a tu pastor porque Dios lo puso. ¿Alguien dice amén? No critiques al policía porque Dios lo puso. No critiques a tus gobernantes porque Dios los puso. Prestar atención entonces es reconocer a una autoridad que está por encima de mí. Y no estoy hablando de que sea más, ni que tú seas menos. Estamos hablando de autoridad, de vivir bajo autoridad, de vivir bajo una cobertura. Algo que te está cuidando, algo que te está cubriendo. Dice que el hijo habla lo que el padre le enseña al hijo. Y que el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. ¿Para qué es que tú vas a predicar la palabra de Dios sin que primero Dios te haya puesto un pastor que te enseñe y que te apaciente con ciencia y con inteligencia? ¿Alguien dice amén? Te dije que íbamos a ir a 1 Samuel. Vamos a ver qué pasó ahí. 1 Samuel capítulo 2. Y cuando lo encuentres, dices amén. Y me dan tiempo, por favor, porque no me fijé la hora en que inicié. En 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había visión con ¿qué? Qué tremendo es esa palabra. Dice que el pueblo sin visión ¿se qué? Se desenfrena. Y hace un momento veíamos cómo el pueblo prestaba atención a divinos y a sueños que no eran reales, que no existen. La gente se deja llevar más por las cosas que pasan en el mundo y las cree porque no tienen pastor. Es lo que dice la Escritura. Mis ovejas andan errantes y perdidas porque no tienen ¿qué? Pastor. Una ocasión me acuerdo que fuimos a un velorio, me mandaron llamar, fui a orar y de pronto nos encontramos 5 pastores ahí. Pues ya nos saludamos, así como que con la pena cada quien dijo, pues, ¿y este? Pues ahora. ¿Qué otro qué? No, pues, me invitaron a ti, no, pues también. Es que iba a mi congregación, no, pues también iba a mi congregación. Y allá salió, no, oye, pues también iba a mi congregación. Entonces, nos damos cuenta que la gente busca iglesia y lo peor, que le quede más cerquitas. Pero no busca pastor. Dice que escaseaba la palabra. ¿Sí? No había visión. Ahí dice, en el versículo 1, dice, la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días y no había ¿qué? Visión. No había visión, no había revelación. Qué tremendo es esto. Acompáñame por favor a Efesios. Capítulo 4, verso 11. Es una cita muy conocida por todos. ¿Sí? Aquí describe los 5
ministerios. Amén. Estamos hablando de diligencia. Amén, hermanos. Diligencia es prestar atención, prontos para acudir, ¿sí? Escuchar, ser obedientes. Todo eso es diligencia. Amén. Pero diligencia ¿a qué y a quién? Pues diligencia a algo visible. Jesús dijo, si tú honras lo que ves, vas a honrar lo que... Para eso Dios estableció estos ministerios, para que tú a través de estos ministerios puedas aprender diligencia. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Una ocasión alimentó a más de 5,000, ¿no? Y haciendo cuentas, no sé, eran más de, no sé, 1,000, no sé, ¿verdad? Pero entiende esto, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo o Cristo chiquito, pero más lo entendemos como seguidor de Cristo. Dios quiere cambiar tu condición de seguir a Cristo a ser un discípulo de Cristo. Porque el discípulo conoce cosas que la gente no puede entender. El paso es recibir a Jesús. El siguiente es permanecer. Jesús lo dijo. Si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Te hará libre. Es un proceso de maduración y crecimiento. Por lo tanto, es importante que tú cambies tu condición de ser oveja a un caballo de guerra y de honor. Que no pongas tu mirada en el hombre y que no puedas decir nada más así, ay, es que, mira, abrieron una congregación que está enfrente de mi casa y yo me voy a ir a esa congregación. Hermano, si no es el pastor que Dios te puso, hermano, no tienes que estar haciendo nada en esa congregación. ¿Por qué? Porque pastores los pone Dios. Ni siquiera los escoges tú. Yo hubiera querido que Peña Nieto fuera mi papá. Pero Dios me puso a mi papá. Muchas veces quise salirme de mi casa porque no me gustaba que mi papá fuera mi papá. Ahora entiendo que el que Dios me haya puesto ese papá es la bendición que estaba fluyendo en mi vida para aprender obediencia. Obediencia entonces es renunciar a ti mismo y poder escuchar lo que Dios quiere que tú aprendas para que lleves abundante fruto. ¿Alguien dice amén? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a quienes. Ahí estamos. Para poder prestar atención a algo necesitas escuchar. Para saber necesitas ser enseñado. Para ser enseñado necesitas tener una actitud de recibir enseñanza. ¿Alguien dice amén? No sé si te ha pasado, pero de pronto mandas a tu hijo a la tienda y le dices, me traes 1 kilo de huevo, 1 litro de leche y jabón, y te trae todo lo contrario. ¿Qué pasó? No escuchó. Y la gente escucha lo que más le presta importancia. ¿Sí me explico? Dios puso pastores en tu vida para que los valores y les tomes importancia. ¿Alguien dice amén? A mi congregación han venido gente lastimada por pastores. Y yo puedo decir, ay, mijo, ¿quién? Dime quién para ahorita ir. Y me doy cuenta que también gente ha ido a otra congregación y ha hablado mal de mí. Entonces aquel pastor puede decir, fue el nombre y de por sí me cae. Tal parece que en lugar de que los pastores estemos unidos, nos dejamos llevar por lo que la gente dice y juzgamos mal a una autoridad. ¿Qué sabemos nosotros si realmente esa oveja fue afectada por el pastor? Porque no habló de lo mucho que lo atendió.
de los desvelos, de las oraciones, de la enseñanza, pastor. De cuando incluso, mira, me acuerdo una vez en un centro comercial iban a golpear a uno de mis jóvenes. Llegó hasta la patrulla y me... ¿Estabas tú? Pues yo estaba en un centro comercial y me bajé del coche y le dije a que iba a golpear a uno de mis jóvenes, lo tocas y te las ves conmigo. Pues yo dije, Señor, ¿y si se arranca? Dice en la escritura que el pastor da la vida por ¿quiénes? Oye, hermano, le he hecho de médico, le he hecho de mecánico, le he hecho de abogado, le he hecho de boxeador, de todo. Fíjate, me doy cuenta de que la gente no ha sabido valorar a una autoridad. La curiosidad mató al gato. Me dijo, no le voy a pegar, pero si me das un beso. No, quería que le diera un beso si me daba este celular. ¿No? No es cierto. Mira, llegó la patrulla, se hizo el guateque ahí. Gracias a Dios no se arrancó. Y yo digo, ¿valió la pena, Señor? Ya no están esas personas conmigo, pero valió la pena. ¿Sabes por qué? Porque los pastores fuimos llamados para hacer nuestro trabajo, amar y bendecir a la gente. Por fe y para fe, dice la escritura. Por es Dios, para sigue siendo Él. ¿Alguien dice amén? Lo tremendo, hermano, es que yo he visto pastores que han sembrado con dinero, esfuerzo. Yo he visto cómo ellos han atendido a esa gente. Me sorprende, y que todavía se vayan hablando de una autoridad. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? Ayer se habló de unidad. Unidad. El cero tiene un significado. Es algo que no es, pero que puede llegar a ser. El uno es número de liderazgo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Fuimos llamados a formar parte a esa unidad. ¿Alguien dice amén a esto? A esa unión. Jesús lo predicó y lo intercedió en la tierra. Padre, oro, no para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque lo que quiere Satanás es cegar el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo? Con palabras, con cosas. Influenciar a través de cosas para que los hombres se desvíen de la fe, abandonen sus congregaciones y dejen a sus pastores, que eso es lo más tremendo. Hay algo que nosotros necesitamos conocer y entender, que tu pastor es padre y tu papá va a seguir siendo tu papá aunque te vayas a China. Yo he recibido jóvenes en donde han querido hablar mal de sus papás, y lo primero que les digo es: guarde su corazón, hónrenlo para que le vaya bien. ¿Y sabes qué ha pasado? Que los papás vienen y me lo agradecen. Hermanos, pastores, seamos maduros. La negligencia de las mismas ovejas nos han echado a nosotros en medio para que nos estemos peleando, cuando nosotros tenemos que bendecir al pueblo para unirnos más. Ayer hablaba León Felipe de la estadística, de lo que está pasando. Son cosas terrenales.
Cosas que aunque nosotros no creemos, pero tampoco no las ignoramos, porque para eso estamos en la tierra. La Escritura dice que a través de la iglesia es que va a venir la solución a cualquier cosa. No es a través de una institución o una persona, por más palabras que prometa, sino es a través de la iglesia. Por eso dice la Escritura que Dios ha mostrado su poder y su deidad a través de las cosas visibles. Y tú eres una de ellas. Tú muestras el poder y la deidad de Dios. Dios envió a Jesús de manera visible para que el hombre pudiera conocer lo invisible de Dios. Dios me mandó a mi papá y me mandó a mi pastor para que a través de ellos yo pudiera ser obediente a Dios. ¿Alguien dice amén? Necesitas ser diligente. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? El versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y de ¿qué más? Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Acompáñame para allá. Capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué dice? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Sino que estéis perfectamente ¿cómo? En una misma ¿qué? Y en un mismo ¿qué? Un mismo parecer. Todos necesitamos hablar lo mismo y pensar lo mismo. ¿Estamos? Para eso Dios puso pastores, para perfeccionar a los santos. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a esa unidad. Que tú hables lo mismo que habla tu pastor y que el pastor transmita lo mismo que Jesucristo le enseña. La autoridad del hombre es Jesús. La autoridad de la mujer es el hombre. La autoridad de los hijos, la mujer. ¿Sí? La autoridad de Jesús es Dios. ¿Y la autoridad de Dios? Es su misma palabra. Aunque es Dios, no puede violar su palabra. Uy. Ahora, diligencia es. El hombre tiene que recibir la enseñanza de su autoridad, que es Jesús. Jesús le transmite al hombre para que el hombre le transmita a su esposa la palabra y que su esposa le transmita la palabra a sus hijos, para que todos hablen y piensen. Jesús recibe la palabra de su Padre porque Él está bajo su cobertura. Dice amén esto. No está diciendo quién es más que quién y quién es menos que quién. Ay, es que la mujer es menos que el hombre. No, la palabra autoridad se traduce a servicio y el que quiera ser mayor entre los hombres tiene que ser el servidor de todos. Por lo tanto, el primero que tiene que trapear y barrer la casa no es la mujer, es el hombre, porque él es la autoridad. Hermanos, lo dije para romper el hielo. Pero con escoba, ¿eh? Hay algo que Adán no hizo y fue a enseñar. Ahí te va.
No, pues no se necesitaba barrer, ¿verdad? Pero fue enseñar. Hay algo que la mujer le dijo a la serpiente. La serpiente le dijo, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol. ¿Eso dijo Dios? No. Ella le contestó correctamente, pero agregó una palabra. Ella dijo Dios que ni lo comamos ni le toquemos. Eso dijo Dios. Quiere decir que Adán le transmitió el mensaje, pero le agregó un poquito de su cosecha. Oye, Dios dijo que no lo comamos y te recomiendo que ni lo toques. ¿Me hiciste caso? ¿Me obedeces? Eso no dijo Dios. El hombre, cuando se salió de la cobertura de Dios, empezó a transmitir una enseñanza conforme a lo que él adquirió en base a su experiencia. La tierra le producía por la bendición de Dios. El día que se salió de esa cobertura, entonces el hombre se tuvo que poner a chambear y a poder adquirir conocimientos de cómo sembrar y cómo cosechar. Tuvo que inventar técnicas y herramientas de cultivo para subsistir. Cuando tú escuchas las palabras incorrectas, van a formar una identidad y vas a hablar no lo mismo que tus pastores, sino todo lo contrario a ellos. Son palabras lo que forman una identidad en una persona, pero cuando las palabras no son transmitidas por Dios, esas palabras generan una forma de vida conforme a la experiencia. Hay gente que educa a sus hijos en base a no en base a la palabra de Dios. No manejes así, mira hijo, yo tengo la. No te subas a la mesa, te vas a caer. ¡Pah! Se cayó. Ponte un suéter, ¿te vas a qué? ¿No te lo dije? ¿En base a qué? Experiencia. Esa fe se sustenta en la sabiduría natural. Jesús vino a enseñarnos el poder, pero ¿cómo lo manifestó? Lo primero que él tuvo que hacer fue escuchar. Toda su niñez tuvo que crecer. Vea Lucas, capítulo 2, verso 52. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de estos pastores? Ahorita te voy a dar algunos versículos para que operes en bendición para con ellos. ¿Alguien dice amén? Bendícelos, hónralos, porque de verdad son una bendición y un regalo de Dios para nuestras vidas. Yo he escuchado a veces cómo los papás regañan a sus hijos porque no llevan la tarea a la escuela. Y en lugar de yo exhortar a los hijos, exhorto a los papás porque ellos no traen la tarea a la iglesia. Y tú puedes decirle a esos papás, bueno, usted le exige a los hijos porque usted es su autoridad, pero ¿quién es la autoridad suya? Para eso está el pastor, para enseñarte. ¿Alguien dice amén? No puedes tener 3, 4 o 5 pastores. Oye, eso se llama división, es como tener 5 papás que se han dado los casos, ¿no? Mamá, se metió un señor. Mi hijo es su papá. Ah, es mi papá. O sea, no sabe. ¿Sí? Es que estaba en Estados Unidos y luego se vino y ya llegó y el niño tiene 15 años, lo dejó de 1 año y pues es que el papá de ese niño era fulanito y sutanito y merenganito, entonces ¿a quién le da honra? Hay gente que en 1 año ha recorrido 10 iglesias y hay gente que en 10 años ha recorrido 1 iglesia. Eso es poderoso. Se llama diligencia. Ser obediente a su pastor. Que hay problemas si el pastor está predicando debajo de un árbol o si el día de mañana está predicando en el mejor restaurante o en el mejor auditorio. No tiene que haber ningún problema. ¿Por qué? Porque yo soy obediente a mi pastor. Donde vayas tú, pastor, yo te seguiré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo.
No tiene que haber problema en eso. Pero es que me regañó. Gloria a Dios por tu pastor. Pero es que no me saludó. También gloria a Dios por tu pastor. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú estás siendo enseñado verdaderamente conforme al propósito de Dios. Dice que para que seamos perfectos en todo tenemos que ser pacientes. Fe y paciencia para heredar lo prometido. Paciencia es parte de la característica de lo que es Dios. Dice que el amor no busca lo suyo propio, es paciente. Y la base de la obediencia y poner atención y ser diligente es el amor. Ayer lo predicaba. Amor no busca lo suyo propio. Amor no es grosero, ni es orgulloso. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. Eso es amor. Amor está en ti. Tú eres la manifestación del amor. Nunca Dios le entregó a Adán el Edén para que Adán amara el Edén. Si no lee primera de Juan, dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Por lo tanto, el Edén no era para que Adán se enamorara del Edén. Para eso tenía que venir su esposa. Para que a través de su esposa Adán pudiera expresar todo el amor que Dios había derramado en su vida. Amor da. La forma en cómo Adán iba a expresar todo su amor no iba a ser en el Edén, sino era a través de su esposa. Pues nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de escuchar la voz de Dios para poder estar bajo una buena cobertura. ¿Alguien dice amén? Dice Lucas 2:52, Jesús, ¿qué hacía? ¿Cómo? ¿Cómo crecía? Se necesita crecimiento. No es nada más recibir a Jesús. Es el primer paso. ¿Sí? Un día escuché a una persona, recibe a Jesús y confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo. Pero la persona era muda. Y yo le dije a Dios, ¿y ahí qué, Señor? Y como ahí que, Señor, o sea, para que todo esté, que confiese. Pues el cuate no va a confesar. Hay gente que lo vio llorar y mira, lo tocó el Espíritu Santo. Y hay gente que ve que el otro estaba así. Ah, pero el que tú viste que estaba llorando, mira, lo tocó, estaba quebrantado. ¿Qué crees? Que al que tú viste que estaba todo así, fue el que el Espíritu tocó. Y al que estaba llorando de remordimiento. Jesús creció ¿en qué? Primero creció en sabiduría. Y luego dice, la estatura viene por la sabiduría. ¿Alguien dice amén? Dice, y en gracia, ¿para con quién? La forma en cómo los hombres tenían que verlo entonces era a través de lo que Jesús recibió. Oye, hermano, de verdad, la gracia en mi vida, cuando yo la recibí de mi pastor, generó toda una identidad, un estilo de vida en mí, y eso lo transmití a mi esposa, y mi esposa se ha encargado de transmitirlo a toda mi casa. Y ¿sabes algo? Ahora quiero ser diligente para llevar la palabra a aquellos pastores legalistas que no conocen de la gracia. Y para eso tengo que decirle a Dios, dame sabiduría para ser prudente y hablar con amor. Porque de pronto, sí, palabra de gracia, podemos caer en, llamémoslo así, en la soberbia de decir yo todo lo sé, nosotros somos los más perfectos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hubiera pasado si mi pastor hubiera pensado con esa mentalidad? Por eso amo a mi pastor.
Y le he dicho, te amo. Cuando no lo veo, lo extraño y le digo, pastor, ¿cuántas veces tú me levantaste? ¿Cuántas veces tú oraste por mí? ¿Cuántas veces lloraste conmigo? ¿Cuántas veces reímos juntos? Qué desleal sería yo si yo estaría agradeciéndole a otra persona que no fuera mi pastor. Eso se llama desleal. Aquel que te cuidó, viajó horas a Aguascalientes. Me acuerdo que decía mi pastor Iván, decía, Señor, ¿estás seguro? Es que son tercos. Y yo le decía, es que hermano, es que no me digas que así tan fácil. Yo aquí estoy encerrado en la congregación, ayuno todos los días casi. Me pongo a trapear los pisos de la congregación y tú nomás vienes y me dices que la salvación es gratuita para todos. Y me dijo, te voy a enseñar a medida que tienes la actitud de recibir la enseñanza. Sé paciente. Y chocaba yo con algunas palabras, con algunos conceptos, como decía Rosalba, con paradigmas, ¿sí? Y decía Dios, es que esto es, no puede ser así. Por 2 años mi pastor estuvo yendo, mira, ni siquiera se le recogía los gastos, nada. A veces hasta me daba vergüenza. Yo decía, ay, Iván, pues nomás se juntaron 200 pesos. Jamás, escúchalo, jamás él fue por dinero. Y de quien he aprendido a honrar a sus autoridades de él. Jamás lo he oído hablar nunca mal de sus padres. Jamás. Siempre se ha mantenido leal. Diligente, eso es diligencia. Jamás, aunque yo a veces, dime, ¿qué te hicieron? Jamás, jamás, jamás. Nunca lo he escuchado decir, no traigo dinero, jamás. Nunca lo he escuchado decir, no puedo, jamás, jamás. Me ha corregido, he instruido, me ha abrazado, échale ganas, me he dicho. ¿Cómo voy a dejar algo tan precioso? ¿Alguien dice amén a esto? Déjame darte esta última cita. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdate de ellos. Ponlos en oración. Acuérdate de quiénes, de vuestros pastores que os hablaron qué. ¿Cómo me voy a acordar de algo o de alguien que no tengo? Porque no he tenido. Enlace no puede ser tu pastor, o una institución no puede ser tu pastor. Así como yo soy pastor de mi congregación, yo tengo mi pastor y mi pastor tiene su pastor y el pastor de mi pastor tiene su pastor y el pastor de mi pastor de mi pastor tiene su pastor, y así, hasta llegar a la autoridad de Dios, que es todo se sujeta a la palabra misma. ¿Quién dice amén? Los animales no dependían del árbol de la vida, dependían de la diligencia de Adán. Tu congregación va a ser exitosa a medida que tú pones diligencia para guardar el corazón de aquellos que te enseñan y te predican la palabra, así dice la Escritura. Tómalos en doble honor y estima, mayormente a aquellos que se ocupan de predicar la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén?
Dice, acuérdate de tus pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? Imita su fe. Bríncate hasta el versículo 18. Orad. Perdón, es el 17. ¿Qué dice? Es necesario prestar atención. Dice, debiendo ser ya maestros, tener necesidad que se los vuelva a predicar las mismas enseñanzas. Presta atención a tu pastor, sé obediente a tu pastor. Y si me lo permiten, me gustaría que los pastores se pusieran de pie y que podamos orar toda la congregación por estas bendiciones. ¿Sabes que los pastores también necesitamos de sus oraciones? No somos MacGyver, ni Juan Camané, ni Masco Chicle, ni nada de eso. Necesitamos también de sus oraciones. Cuando tú vienes y abrazas a tu pastor y le dices, pastor, reconozco tu labor. Hasta hay un canto muy viejito, no sé, mi hermano Saldívar si se lo sabe. Es un canto viejito y no sé si se acuerdan, dice, pastor, reconozco tu labor. Sí se acuerdan más, un canto, yo me lo sé o lo he escuchado por boca de mis papás. Y mira, hermano, de verdad, quienes vinieron al congreso primeramente fueron mis papás, invitados por mi hermano Carlos Saldívar, su esposa. E incluso ellos, no sé, no recuerdo, pero hasta creo que les pagaron hasta el pasaje y todo, porque ellos fueron diligentes. Por la diligencia de unos son bendecidos otros, y por la diligencia de esos otros, más otros van a ser bendecidos. Lo que tú pongas de diligencia hoy, gente mañana va a ser bendecida. ¿Lo estás entendiendo? Eso es diligencia. Lo que tú recibas hoy, lo escribas y lo anuncies, generaciones que vienen después van a ser bendecidas también, como nosotros lo fuimos por la diligencia de los 12 apóstoles. Amén. Pásenle, pastores. Y le voy a pedir a la congregación, se puede poner de pie. Todos los pastores, si pueden acercarse. Por ahí, Enoch, en el piano, no sé, alguien que pueda tocar algo en el piano. Algunas personas me decían, pero ¿cómo? ¿Tu papá no es tu pastor? Mi papá es mi papá, y yo no digo que no puede ser tu papá tu pastor. Pero yo recibí la gracia a través de un hombre diligente. Recibí enseñanza y educación a través de mi padre. Pero la escritura dice que debes dar honor a quien honor merece. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén a esto? ¿Cómo me voy a jactar de haber recibido la gracia de Dios a través de una persona que no me enseñó? Él me educó y me instruyó y fue obediente a mi papá, y yo lo honro como hijo, ¿sí? Pero que quede bien claro, yo aprendí la gracia a través de un hombre diligente que para eso fue establecido en la tierra, para bendecir a más gente. ¿O cuántos de ustedes no han sido bendecidos por la predicación de mi pastor Iván? Todos. Ahora Iván no existiría si ellos dos no hubieran existido. Son una bendición, un regalo a nuestras vidas estos pastores. ¿Alguien dice amén? Llevamos no sé cuántos congresos, yo he participado a lo mejor en 7, en 6 congresos. Conocí jóvenes muy chicos, ahora ya están grandes. Eso me llena de gozo, que permanecen en su congregación, que permanecen bajo la cobertura de sus pastores, que en todo momento le dicen, pastor, le ayudo. O sea, eso es una bendición. Que tus ovejas te puedan agarrar la mano y te puedan decir, pastor, yo le ayudo. Eso es una bendición. No es malo eso, es reconocer a una autoridad que te educó.